Dios los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga, Yahweh me los bendiga y me los guarde. Como siempre, mis hermanos, es un gusto y un privilegio estar con ustedes por estos medios compartiendo la poderosa, inerrante, inmutable e infalible palabra de Dios, nuestro fundamento eterno, nuestra roca eterna, la que nos da salvación. Amén. Le pido a Dios que me ayude en esta hora a proclamarla, a hablarla, a comunicar su palabra como Él quiere para su gloria y su honra en Cristo Jesús. Qué bueno que todos los que me escuchen y crean sean edificados, sean consolados y más importante aún sean salvos por la palabra de Dios, que es para salvación de todo aquel que cree, primeramente el judío y también el griego. Le pido todo esto a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo. Amén. Bueno, vamos a estar hoy en Hebreos capítulo 4. Vamos a estar hoy en Hebreos capítulo 4, del capítulo 1 al 14. Hebreos 4, del 1 al 14. Amén. Recordando un poco lo que venimos viendo en el capítulo 3, ¿verdad? Que concluimos ayer, que el escritor a los hebreos, ¿verdad? Nos da dos buenos ejemplos, uno bueno, uno sumamente bueno. El bueno es de Moisés, el sumamente bueno es el de Cristo, pero nos da un muy mal ejemplo. Nos da un muy mal ejemplo, que es el de los israelitas cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto por el poder de Dios. Ellos por la incredulidad no pudieron alcanzar el reposo de Dios. Amén. Y Pablo le hace ver esto a los hebreos cristianos, ¿verdad? A los que va a dirigir esta carta, para que ellos recobren el ánimo, y no caigan en la incredulidad que cayeron estos, los cuales Dios se ha ido con ellos y no alcanzaron su reposo. Pablo le está diciendo, hey, miren el ejemplo de esta gente que Moisés ha cogido y no lo copien. Para animarlos a ser diferentes, porque ellos estaban dudando, ellos estaban por tirar la toalla, su fe estaba menguando, ellos estaban pensando seriamente en volverse atrás. Entonces, Moisés les trae este ejemplo de qué le pasa a ese tipo de personas para que ellos no caigan en eso, porque ellos eran santos del Señor, para que ellos dijeran, hey, no podemos caer en esto. No podemos caer en esto porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios no pueden caer en el pecado de la incredulidad. Amén, porque ese fue el pecado que condenó a esa generación que salió de Egipto por medio de Moisés. ¿Cuál pecado fue? El pecado de la incredulidad. Fueron incrédulos ante Dios. A pesar de que ellos vieron los milagros, las señales y los prodigios, fueron personas tremendamente incrédulas. Por lo cual, aunque ellos vieron las señales, los prodigios y los milagros portentosos que Dios hizo con ellos 40 años, sustentándolos en un desierto, ciertamente ellos no alcanzaron el reposo de Dios por cuanto Dios se hizo con ellos por su incredulidad. Amén. Entonces Pablo les da ese ejemplo a colación para que vean lo que ellos no pueden hacer, lo que ellos no pueden darse el lujo de hacer, ya que ellos son santos y hermanos de Pablo, llamados con llamamiento celestial. Entonces Pablo les está dando este ejemplo para que no se desanimen y para que dejen la conducta que estaban
manifestando de temor, de duda, de incredulidad. Pablo dice, no, pero miren que los que hicieron eso, los que andaban haciendo eso, como ustedes andan ahora, terminaron mal. Pero eso lo dice Pablo para para que ellos se espabilen, para que ellos se espabilen, para que ellos se pongan pilas, para que ellos digan, no, es que esto no nos puede pasar a nosotros, esto no nos puede pasar a nosotros. Y para que por medio del temor también ellos se pongan alertas, pues. Pero es un temor si Dios te permite tener temor, Él va a hacer algo bueno con ese temor. Y el temor que Dios quiere que el temor que Dios permite es para que vamos a Cristo y por medio de Él venzamos el temor, la duda, la incredulidad, y todo lo que tengamos que vencer. Amén. Entonces, más o menos este es el contexto de lo que venimos hablando. Si quieren ver el video completo, mañana, perdón, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, el contenido lo pueden encontrar también. Vamos ahora sí con el capítulo 4. Me extendí mucho en el resumen, no lo iba a hacer porque eran varios capítulos, pero bueno, son varios versículos. Vamos a leer ahí leyendo por parte, como siempre, y vamos a leer hasta el 5, hasta el 4, vamos a leer. Por eso leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hebreos, capítulo 4, del 1 al 14. Por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en este reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos, pero ellos no les sirvió de nada el oír, porque nos unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje, pero nosotros creemos que entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho. Por eso juré mi furor que no estarían en el lugar de mi reposo. Bueno, vamos a seguir. Por eso juré mi furor que no está. Por eso juré mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues en alguna parte de la escritura se dice: el séptimo día Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Y otra vez dice la escritura: no entrarán en mi reposo. Bueno. Como pueden ver, ¿qué pasa, muchachos? Bueno, vamos a comenzar a interpretar la escritura. ¿Qué pasa? Que en Reina Valera sale la palabra temamos. En Reina Valera del 60 sale la palabra temamos. En el principio, en el versículo 1. Yo no creo que esa sea la palabra correcta, porque yo les acabo de decir, y les pido perdón si me contradigo con esto que digo, que Dios permite que temamos para de eso sacar algo bueno de nosotros, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo puede vencer ese temor que nosotros tengamos. ¿Amén? ¿Cierto? Ya que el Espíritu Santo es espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Amén? Pero como yo les dije ayer, el Espíritu Santo no produce en nosotros ningún tipo de temor, duda o incredulidad. ¿Amén? Así que la palabra temamos en este capítulo no creo que sea correcta, por lo menos esa palabra. Vamos a la DHH, que es donde estaba yo
ahorita, dice, por eso mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado. ¿Ok? Por eso, ¿qué significa por eso? Por todo lo antes dicho, por todo lo que yo les vengo diciendo, de la incredulidad, de eso que no pudieron alcanzar la promesa por ser incrédulos, por desobedecer a Dios, porque vieron las señales, los prodigios, los milagros y aún así no creyeron. Por eso, dice, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado de que no sea que alguno de ustedes no lo logre. ¿De qué reposo está hablando aquí el escritor a los hebreos? ¿Cuál es el reposo que tú y yo como pueblo de Dios esperamos? Estar en Cristo, estar en tu presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias en tu día, está para siempre, Señor. Ese va a ser nuestro último reposo. Ese va a ser nuestra última morada. Ese va a ser nuestro eterno lugar de estar para toda la eternidad con nuestro Dios. Entonces, de ese reposo está hablando el escritor de Hebreo, que aún tenemos la promesa de que vamos a estar en ese reposo de Dios. Porque ese reposo de Dios no lo consiguió Moisés y su generación. Claro, obviamente, Moisés sí entró en el reposo de Dios, pero ese reposo de Dios no lo consiguió la generación incrédula y rebelde que Moisés sacó de Egipto. No lo consiguió, no lo logró, porque por la incredulidad, porque tentaron a Dios 9 veces, porque eran rebeldes, porque su corazón andaban siempre dispersos en su corazón. Ellos, esa generación perversa, no lo alcanzó. Amén. No entraron en el reposo de Dios. ¿Se puede decir que ellos se perdieron? Sí, porque no entraron en el reposo de Dios. Amén. Entonces Pablo dice, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre. Pablo les está diciendo, entonces debemos tener cuidado en no ser como esa generación, en que ustedes no sean como esa generación perversa que por su incredulidad no lo alcanzó, no sea que a algunos de ustedes les pase lo mismo y no lo alcancen. Pero Pablo no está dando por hecho que eso va a pasar con alguno de ellos. Simplemente es como una advertencia para que ellos espabilen, para que ellos no caigan en esa conducta, en ese error, no caigan en ese pecado. ¿Me entienden? Versículo 2. Porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia lo mismo que ellos. Pero a ellos no les sirvió de nada al oírlo porque no se unieron con la fe o lo que habían obedecido el mensaje. Ellos escucharon la buena noticia, Dios los libertó de Faraón, Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, Dios los limpió, los protegió, los guardó con la sangre de cordero, ¿verdad? Que Dios le mandó a Moisés a matar los corderos y a pintar los umbrales y los lindeles de la puerta con esa sangre. Así que ellos también tuvieron buenas noticias de parte de Dios por medio de Moisés. Dijo Moisés, muchachos, Dios lo va a libertar. Dios me mandó aquí para libertar a ustedes de la esclavitud de Faraón. Y esas noticias, las de Moisés, al igual que las noticias de Jesús, fueron acompañadas con señales, milagros y prodigios, confirmando y respaldando, en el caso del Antiguo Testamento, al profeta Moisés.
en el caso del Nuevo Testamento, al Hijo de Dios, al profeta profetizado por el mismo Moisés. Entonces, ellos escucharon una buena nueva. Dios los va a libertar por medio de mí, le dice Moisés. Yo voy a hacer grandes cosas en esta nación, en la nación de Egipto, para darles libertad a ustedes. Confíen, tengan fe. Porque así recibieron las buenas noticias ellos, los del tiempo de Moisés. Y nosotros también las habemos recibido en este tiempo por medio de Jesús. Hey muchachos, yo soy el Hijo de Dios, crean en mí y tendrán vida eterna. Crean en mí y no verán condenación jamás. Crean en mí y pasarán de muerte a vida. Crean en mí y la muerte no los podrá detener eternamente. Crean en mí y de su ser correrán ríos de agua viva. Crean en mí y no serán avergonzados por cuanto han creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Los dos mensajes, tanto el de Moisés, era una buena nueva que requería que tuvieran fe. Y el mensaje de mi Señor Jesucristo, obviamente, también era requerido la fe. Entonces fíjense lo que dice el versículo 2, porque nosotros recibimos la buena nueva, el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos. O sea, los dos grupos reciben la buena nueva. El grupo de lo de Moisés, los que no pudieron alcanzar el reposo, y los hebreos cristianos también la han recibido. Y dice, ¿cuál es la diferencia? Pero ellos no les sirvió de nada al oírlo, porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje. Ya está, aquellos que oyeron la buena nueva de parte de Dios por medio de Moisés, la cual también era para salvación de ellos, no tuvieron fe porque no obedecieron las palabras de Moisés, porque no creyeron en aquel que envió Moisés, porque lo tentaron 9 veces, porque fueron rebeldes, porque endurecieron su corazón, porque no tenían verdadera fe. No tenían verdadera fe. Y por eso dice, a ellos no les sirvió de nada. Por eso dice, el escritor de Hebreo es claro aquí. Es claro. Por eso a ellos no les sirvió de nada. Dice, pero a ellos no les sirvió de nada al oído, porque no siguieron por la fe con los que habían oído el mensaje. Es decir, a esa generación, la buena noticia que le dio Moisés, el libertador que le envió Dios por medio del libertador que Dios escogió para el pueblo de Israel, Moisés no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no tenían verdadera fe. ¿Y cómo sabemos que no tenían verdadera fe? Porque no obedecieron. La fe viva, la emuná significa fe en hebreo, pero esta palabra significa que es una fe viva, que es una fe activa, que es una fe que viene acompañada con el obrar. Amén. Y esta fe no la tenían los del tiempo de Moisés, al contrario, eran incrédulos. Siempre estaban perdidos en su corazón, eran rebeldes a la voz de Dios, de dura cerviz. No tenían fe salvífica. Fíjate que Pablo está comparando los dos grupos. Pablo dice, bueno, porque nosotros recibimos la buena nueva del Señor Jesucristo, ¿verdad? Al igual que ellos la recibieron de Moisés.
Pero a ellos no les aprovechó porque no iba acompañada con fe salvífica, porque no se unieron a lo que por medio de la fe obedecieron el mensaje. Pero nosotros que hemos creído entraremos en ese reposo del cual Dios ha dicho. Fíjense bien que Pablo hace una gran diferencia. Estos que estaban allá, Dios les dio un mensaje de salvación, Dios les envió un salvador, en este caso Moisés, pero ellos, como no tenían fe, no obedecieron al mensaje y perecieron en el desierto. Pero el escritor de Hebreos, perdón, hace la distinción, pero nosotros, obviamente, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? El escritor de Hebreos incluye. ¿Nosotros quiénes son? Los hebreos a quienes está dirigida la carta y él mismo. Pero nosotros que hemos creído, entraremos en el reposo del cual Dios ha dicho. Se fijan que hay una distinción clara entre un grupo de personas que parece pueblo de Dios, pero no es. ¿Por qué no es? Porque no termina alcanzando la bendición de Dios, en este caso del pueblo de Israel que salió de Egipto por la incredulidad. En el pueblo de Israel que salió de Egipto solamente alcanzaron el reposo del Señor Moisés, también Josué, Caleb, bueno, me imagino que Aarón y todos ellos, los hijos de Aarón, pero demasiada gente se perdió. Amén. Por esa rebeldía, incredulidad, por esa dureza de corazón de ellos, porque no tenían verdadera fe y no se unieron al grupo de Moisés, de Josué y de Caleb, por ejemplo. Amén. Entonces ellos no van a entrar en el último reposo, no entrarán en el lugar de mi reposo. Fíjense bien. Por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a entrar en la paz de Dios, que no van a entrar en el lugar que Dios tiene preparado para su pueblo, que no van a entrar, que no van a ser parte de ese remanente escogido por Dios para morar en Él, con Él y en Él eternamente. Fíjense bien. La palabra de Dios dice: no temáis, remanente pequeño, porque Dios le ha placido daos el reino. La palabra a nosotros, a los hijos de Dios, nos dice 375 veces que no temamos. Bueno, no sé quién se dio a la tarea de contar las veces, pero he escuchado que un hombre se tomó el tiempo y el esfuerzo de contar cuántas veces la palabra no temes sale en la escritura, y son 365 veces. No temas porque voy a estar contigo, no desmayes porque yo soy Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de tu justicia. En el mundo de tribulaciones, pero confía, yo he vencido al mundo. El pueblo de Dios no está llamado a temer. Por eso es que yo me disculpo, porque como leí la traducción, primero lo leí con la traducción de la Valera, ahí salía temamos. Pero en realidad yo les mencioné ayer, por eso me disculpo, que el pueblo de Dios, que el Espíritu Santo no va a generar y producir en el creyente un temor. Un temor a caer en el infierno, no. No. El Espíritu Santo
podemos tener un temor reverente a Dios, y ese temor nos va a llevar a no pecar. Amén. A no pecar, para no ofender a Dios, para no insultarlo, para no... Eso sí, un temor santo para no pecar. Pero el Espíritu Santo no va a poner en el creyente un temor que uno tema para no caer en el infierno. No, eso no es algo que el Espíritu Santo haga. El temor que el Espíritu Santo puede poner en uno es un temor reverente. ¿Qué quiere decir? Bueno, un temor que me lleva, digámoslo así, a respetar a Dios o a amar a Dios. Porque el temor reverente puede ir enlazado bien, se enlaza bien, pues una cara de la misma moneda, puede ir con el amor a Dios. Entonces, si nosotros tenemos temor reverente a Dios, le amamos y por eso buscamos no pecar contra Él, no desobedecerle, no hacer lo que a Él le desagrada. Amén. Pero no es un temor. El Espíritu Santo no va a poner en nosotros un temor al infierno o a perdernos o a nada de eso, porque ya esos temores los podíamos tener antes, que éramos incrédulos. Pero ahora que el Espíritu Santo nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, no tenemos que tener ese tipo de temor a perdernos, a no alcanzar la meta, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que le quiero aclarar. Lo que pasa es que leí temor en Reina Valera, pero Pablo no usa la palabra temor referente al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios no debería temer. Amén. El pueblo de Dios no debería temer si ya está verdaderamente en las manos de Dios. Amén. Ok, espero no confundirlos mucho con lo que estoy diciendo. Y si es así, escríbame ok. Pero fíjense bien que Pablo está diciendo en el versículo 3, por eso juré en mi furor que no entraría en el lugar de mi reposo, que no entrarían a ellos, pero nosotros, el pueblo de Dios, es diferente. Es diferente, vamos a ver por qué, porque dice, versículo 3, pero nosotros que hemos creído entraremos en el reposo de Dios, que ha dicho, por eso juré en mi furor que no entraría en el lugar de mi reposo. Nosotros sí vamos a entrar en el reposo de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que habemos creído en Cristo para salvación, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y por ende vamos a perseverar hasta el fin. Nosotros sí vamos a entrar en el reposo de Dios. Fíjense cómo el apóstol hace una distinción. Bueno, esta gente que no creyó, que estaba en el desierto, que era rebelde, que tentó a Dios 9 veces, que era incrédula, ellos no alcanzaron no entraron en el reposo de Dios porque no se unieron con lo que tenían fe en el mensaje. Pero Pablo dice, pero nosotros. Aquí él le dice esto a Pablo, a los hebreos, a los que él le está dirigiendo la carta, y también se incluye él. Nosotros somos un grupo diferente. Nosotros sí que vamos a poder entrar y disfrutar de ese reposo eterno que Dios ofrece. Nosotros sí vamos a entrar en el lugar santísimo. Nosotros sí vamos a ver cada Dios. Nosotros sí vamos a estar con Dios para siempre. Ellos se lo perdieron por incrédulos. Ellos se lo perdieron por rebeldes. Ellos se lo perdieron por no haber tenido fe en el mensaje que Dios les envió a través de su mensajero o de su
apóstol o de su profeta Moisés. Ellos se lo perdieron, pero nosotros no. Sin embargo, Dios había determinado. Sin embargo, Dios había terminado su trabajo desde que creó el mundo, pues en algunas de las escrituras se dice del séptimo día. Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día. Amén. Y otra vez dice la escritura, no entrarán en mi reposo. Ok. Ahora el escritor de Hebreos se va un poco al Génesis, o mejor dicho, se va al Génesis. Cuando dice que Dios, después de haber acabado su obra, el séptimo día reposó. Amén. Y ese reposo, ¿verdad? Va a ser igual, o sea, va a ser ese reposo que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. A ese reposo es que nosotros vamos a entrar, al reposo lleno de plenitud, al reposo lleno de paz, al reposo lleno de gozo, al reposo lleno de Dios, porque vamos a estar con Dios eternamente. Cuando Dios reposó y completó su obra, ¿qué sentiría Dios? Vamos a ver, gozo, mucha paz, mucho amor. Eso fue lo que me imagino que Dios sintió cuando acabó esa obra tan maravilloso que hizo. Todo lo hizo bueno, satisfacción, muchas cosas buenas me imagino que sintió Dios cuando terminó semejante obra al mundo entero, ¿verdad? Y nosotros, cuando terminemos nuestra carrera, es decir, la carrera de la fe, y cuando terminemos de pelear la buena batalla de la fe, cuando Dios quiera que sea, cuando Dios disponga que sea el momento de partir con Él, quiero decir, vamos a sentir ese mismo gozo, esa misma satisfacción, esa misma plenitud que Dios sintió cuando acabó su obra. Eso lo vamos a experimentar nosotros cuando partamos a la presencia del Señor. Pero ¿por qué no vamos a experimentar nosotros los hijos de Dios? Por haber creído en el mensaje que Dios envió a través de su unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y obviamente, por haber creído en el mensajero, el cual es Hijo de Dios, el cual es el unigénito Hijo de Dios, bendito por los siglos de los siglos. Por eso que vamos a entrar en este reposo, por eso que vamos a sentir esa plenitud que Dios sintió y que Él siempre siente, ¿verdad? Porque Él es pleno en sí mismo. Pero nosotros la vamos a experimentar cuando estemos en ese reposo. Amén. Eso no lo experimentaron los judíos del tiempo de Moisés, los judíos que Dios sacó también de Egipto, con señales y prodigios, con una palabra que era verdadera también. Pero ¿qué pasó? Ellos no creyeron con fe, no tuvieron verdadera fe. Por eso no alcanzaron la bendición de Dios. Pero nosotros somos clase aparte, hermano. Nosotros somos clase aparte. Por eso que Pablo dice, pero nosotros que hemos creído, sí que vamos a entrar en el reposo. Por eso que yo digo la palabra no temas ahí. No temamos. Yo creo que ahí esa traducción de la Reina Valera no es muy correcta. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermano. Y otra vez dice la escritura, no entrarán en mi reposo. Amén. Pero todavía falta que alguno entre en ese lugar de reposo, ya que por haber desobedecido no entrarán
entraron los primeros que recibieron el anuncio. Por eso Dios, ok, vamos a leer ahora vamos a leer del 6 al 2. Sí, vamos a leer del 6 al 12, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero falta que alguno entre en ese lugar, ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio. Por eso Dios ha vuelto a señalar un nuevo hoy, y lo que ha hecho, hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la Escritura: si hoy escucharan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan vuestro corazón, porque si José le hubiera dado el reposo a los israelitas, Dios no había hablado de otro día de reposo, de otro día, de manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios, porque el que entra en ese reposo es Dios, el reposo de su trabajo, así como Dios el reposo de lo suyo. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Amén. Fíjense bien, vamos a seguir aquí. Porque si vamos por el 6, ¿verdad? Pero todavía falta que alguno entre en ese lugar de reposo. Es decir, todavía no están completos los creyentes que han de entrar en ese lugar de reposo. Fíjense que en el libro de Apocalipsis, cuando suena la quinta trompeta, si no me equivoco, que dice que las almas que estaban debajo del altar le rogaron a Dios: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Justo, no vas a vengar y va a hacer justicia con los que moran en la tierra? Y Dios le dijo: espere un poco más de tiempo. Dios le puso vestidura blanca y le dijo: espere un poco más de tiempo para que se cumpla el número de consiervos y siervos que como ustedes tienen que morir por la palabra de Dios. Allí es que yo me voy a vengar de esa gente. Entonces, todavía falta mucho pueblo de Dios que todavía Dios no ha rescatado. Todavía falta que entren muchos a ese reposo, del cual Dios dice, el cual los israelitas no han alcanzado. Dice, pero todavía falta que algunos entren en este lugar de reposo. O sea, en este lugar de reposo, digamos que Dios tiene preparado que sean 5 millones de personas salvas. Todavía no están cumplidas esas 5 millones de personas salvas por entrar, por darle ese ejemplo, y por eso todavía no habemos entrado todo lo que tenemos que entrar en ese reposo. Ni siquiera nosotros, que somos hijos de Dios y estamos vivos, no habíamos entrado en ese reposo porque estamos en la tierra. Vamos a entrar cuando partamos con el Señor, amén. Pero todavía falta que alguno entre en ese lugar, ya que por la desobediencia, por haber obedecido, no entraron los que primero recibieron el anuncio. Los que primero recibieron el anuncio de parte de quien de Moisés no entraron. Ellos no entraron, hubieron excepciones, ¿ok? Moisés, Josué, Caleb, Aarón, me imagino que Aarón entró, los hijos de Aarón. Hubieron excepciones, seguro que sí, pero la mayoría no entró, amén, la gran mayoría. Ellos no entraron. Los que no entraron. Por eso Dios ha vuelto a sellar un día nuevo y lo ha hecho hablándonos por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la escritura ya mencionada: si hoy escuchas
ustedes lo que Dios dice, no endurezcáis su corazón. Amén. Vuelva a repetir el texto. Y dice la escritura, nos está diciendo aquí el escritor de Hebreo, que David ya había dicho nuevamente eso, apuntando hacia el otro reposo, hacia el reposo eterno, hacia el reposo de los verdaderos hijos de Dios, hacia el reposo que nos va a dar Dios por medio de quién, por medio de Cristo. David apuntaba a este reposo que sí era definitivo y el que por supuesto íbamos a entrar, o vamos a entrar, mejor dicho, todos los hijos de Dios que por la fe que Dios nos ha dado, habemos creído en el mensaje que el Hijo de Dios nos ha dado. Por supuesto, habemos creído en el mensajero que es el Hijo de Dios. Nosotros sí vamos a entrar en ese reposo. Nosotros sí vamos a entrar, porque nosotros, David escribió, o sea, Dios habló de este otro reposo por medio de David, y ese es el reposo eterno, el reposo de Cristo, el reposo de los hijos de Dios. Cuando dice que entraremos por la puerta y hallaremos pacto, esa es la puerta que tiene Cristo. ¿Y el pacto qué significa? La verdadera paz, el reino eterno. Vamos a estar con nuestro Padre que nos va a apacentar eternamente. Amén. Ese reposo, tú y yo que somos hijos de Dios por medio de Cristo, ese reposo que señala David, ese otro reposo que señala David, ellos no lo alcanzaron. Los que murieron en el desierto, por eso Dios tuvo que comunicar que había otro. Pero ese otro reposo que es por medio de Cristo, tú y yo que somos hijos de Dios, sí lo vamos a alcanzar porque tenemos verdadera fe, porque tenemos el Espíritu Santo, porque habemos sido sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu prometido, para que podamos perseverar hasta el fin. Dios nos va a preservar y por eso nosotros vamos a perseverar hasta el fin, por el poder de Dios para la gloria de Dios. Así que tú y yo sí que vamos a alcanzar ese reposo. No lo dudemos, hermano, no somos incrédulos, nosotros sí que lo vamos a alcanzar. Amén. De ese reposo es que habla David cuando dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan sus corazones. Ahora dice, versículo 8 al 12, dice, porque si Josué hubiera dado reposo a los israelitas, Dios no hubiera hablado de otro día de reposo. Obviamente, en los días de Josué tampoco alcanzaron el reposo de Dios. Por lo menos no el reposo que Dios hablaba, un reposo absoluto, con completa comunión con Él, con completa paz, con completo gozo. Ese reposo obviamente ellos no nos alcanzaron. Porque José estuvo en guerra. Peleando con esa gente impía que era de la tierra de Canaán, para poder obtener la tierra de Canaán, la cual Dios le había prometido a Abraham y su descendencia. Tuvieron tiempo de paz, pero no fue un reposo prolongado, lleno de gozo, lleno del Señor, no. Después vinieron los jueces, el pueblo se corrompió y bueno. O sea, ese reposo Josué no lo alcanzó. Ese reposo Josué no lo alcanzó. Ese reposo los de Moisés tampoco lo alcanzaron. Ya vimos que murieron casi todos por impíos en el desierto. Alcanzaron una poquita de gente, una poca gente del pueblo. Pero ni en el tiempo de Moisés, ni en el tiempo de Josué, ese reposo se alcanzó. El reposo verdaderamente que Dios le quiere dar a uno, a su pueblo, que cuál es comunión eterna y perpetua con Él para siempre, por toda la eternidad y hasta la eternidad, donde hay plenitud de gozo y de hijas vivientes, donde la guerra no va a estar más, donde la sed no va a estar más, donde el cansancio no va a estar más, donde la muerte ya no va a reinar. Ese es el reposo que Dios nos quiere dar, y ese reposo ni Moisés lo alcanzó, ni Josué lo alcanzó. La generación de Moisés no lo alcanzó. La generación de Josué tampoco lo alcanzó. Ese reposo lo vamos a alcanzar tú y yo
por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Ese reposo lo van a alcanzar los santos de Dios que han creído en la palabra de Dios, que han creído en el apóstol de Dios, que han creído en Cristo crucificado, en Cristo glorificado y en Cristo volviendo con poder y gloria para llevar a su pueblo a su última morada, a las moradas celestiales. Amén. Tú y yo sí lo vamos a alcanzar. Amén. De manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Fíjense bien cómo el reposo sagrado lo va a alcanzar ¿quién? El pueblo de Dios. Ojo, todavía queda un reposo, dice sagrado, claro, sagrado porque vamos a estar con Dios. Y donde está Dios, todo es sagrado. Dios lo hace todo santo, ¿ves? Entonces, fíjense que el reposo es para el pueblo de Dios. Aquí no está hablando que ese reposo es para la gente que se muere. Entonces va la familia, oran por esa gente. 10 padres muertos y 10 Ave María y ellos salen del purgatorio y van para el cielo. No. Así no es el reposo de Dios. El reposo de Dios, ¿quién lo consigue? El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Es que tienen fe en Cristo Jesús, es que han sido lavados por la sangre del Cordero, es que han sido sellados por el Espíritu Santo y es que ahora vive para Dios y se muere para Dios. Amén. Esas son las personas que van a alcanzar ese reposo sagrado. Esas son las personas que Cristo salvó en la cruz. Porque Él dijo, el ángel Gabriel dijo, le pondrá por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el pueblo que va a alcanzar el reposo de Dios, el último reposo, donde vamos a tener plenitud con Dios, nos vamos a gozar con Él y vamos a tener una paz eterna? ¿Quién lo va a alcanzar? El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Aquel pueblo que tiene fe en el unigénito Hijo de Dios. Aquel pueblo que tiene fe en la palabra del Evangelio. Aquel pueblo que no solamente tiene una fe muerta en esa palabra, sino que tiene una fe viva. Y esa fe viva lo lleva a orar conforme a esa palabra que él ha querido. Ese es el pueblo de Dios. Y esas son las personas de toda lengua, tribu y nación que van a alcanzar el reposo sagrado de Dios, el último reposo. Amén. Dice, porque el entrar en ese reposo de Dios, porque que entrar en ese reposo de Dios, reposa de su trabajo, así como Dios reposo del suyo, claro. Si somos pueblo de Dios y entramos en ese reposo, vamos a reposar de nuestras obras aquí en la tierra y vamos a estar en plenitud porque vamos a estar con Dios. Recordemos esto, el Hijo de Dios nunca muere. El Hijo de Dios duerme. Cuando el Hijo de Dios muere, es decir, cuando el cuerpo de un Hijo de Dios, biológicamente hablando, deja de funcionar, o lo que conocemos como la muerte física o muerte biológica, nosotros no morimos, nosotros vamos a la presencia de Dios. Nuestro espíritu va al Padre porque le pertenecemos a Él y en ese momento estamos con Él. Amén. Y ahí vamos a disfrutar de ese reposo. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a dejar las obras que hacíamos aquí, no las vamos a llevar para el cielo, es decir, vamos a descansar del trabajo
que en esta tierra hicimos para el Señor. Amén. Pablo, cuando él murió o cuando él durmió, descansó, ahora está con el Señor. Descansó del poco de palo que le dieron, está descansando del poco de palo que le dieron, de las prisiones, de los maltratos por causa de la palabra. Él está descansando de sus obras aquí en la tierra. Al igual que Dios descansó de su obra cuando Él terminó todo en el séptimo día y contempló su obra con gran gozo y amor, ¿verdad? Asimismo, el que muera en Cristo va a entrar a ese último reposo y va a descansar de sus obras buenas aquí en la tierra, de las obras que hizo en Cristo, va a descansar. Ya va a haber acabado la obra que Dios le dio. Ya va a haber culminado la carrera de la fe. Como Pablo, ya he acabado, ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Así vamos a ser todos los santos cuando durmamos o cuando estemos por morir o por dar nuestro último aliento. Vamos a haber acabado con todo lo que Dios quería que hiciéramos aquí. Y vamos a reposar de esas obras porque vamos a estar en presencia de Dios. Amén. Eternamente y para siempre. Asimismo, Dios a lo que hizo todo lo que tenía que hacer, para todo lo que tenía que crear, Él descansó de sus obras. Asimismo, cuando nosotros hagamos todo lo que tengamos que hacer aquí en la tierra, Dios nos va a llamar. Y como somos hijos de Dios, vamos a estar en el reposo de Dios, en el último y gran y maravilloso reposo de Dios. Y vamos a estar para siempre con Él y por ende vamos a descansar de las obras de aquí, de la tierra. Amén. Debemos pues esforzarnos por entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Fíjense bien, Pablo dice que debemos pues esforzarnos por entrar en el reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Es decir, Pablo no le está diciendo debemos esforzarnos porque vamos a perder la salvación, porque vamos a caer. Pablo no les está diciendo, no, debemos esforzarnos porque vamos a perder la salvación, porque vamos a caer en el agua y fuego de azufre. No. Pablo le está diciendo, debemos esforzarnos por entrar en el reposo para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron. Es decir, muchachos hebreos, hermanos de sangre, hermanos ahora de fe, ustedes tienen que dejar esa actitud que están teniendo, tienen que esforzarse para que ustedes, que son santos de Dios, den ejemplo a otros santos de Dios y nadie cometa el pecado que esa generación perversa queda como dice. Ustedes más bien, en vez de estar desanimados, en vez de estar cabizbajos, no, ustedes se tienen que poner a pila, muchachos. Ustedes tienen que ser ejemplo para las generaciones siguientes de cristianos, para que nadie haga lo que esa generación de Israel hizo. Y no tengan un corazón incrédulo como esa generación. Ustedes tienen que ser esforzados porque ustedes tienen que ser ejemplo para otros, para que nadie caiga en ese pecado. Amén. Entonces es así, los cristianos tenemos que dar buen testimonio, tenemos que obrar conforme a nuestra fe para que la gente que nos ve no sea incrédula, sino que imiten nuestra fe, imiten nuestra conducta y puedan así alcanzar el último reposo de Dios, que es mediante Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a leer del 12 al 13 y terminamos por el día de hoy. Amén. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Miren
Miren que de aquí viene el texto. Yo me asombro, ¿no? Porque uno repite mucho algunos textos, como por ejemplo Hebreos 3:12, pero uno casi nunca se acuerda del contexto. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que todo espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete al juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente puesto ante quien tenemos que tener en cuenta. Claro. Miren, fíjense bien que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es decir, la palabra de Dios no es una palabra común y corriente, no es una palabra de hombre normalito, así como yo, que se la puede llevar el viento, que yo la cumplo por ciertas circunstancias, no puedo cumplir a veces mi palabra. No. La palabra de Dios tiene poder, dinamis, que significa poder, ¿verdad? Tiene vida, o sea, la palabra de Dios en sí misma tiene vida, le puede dar vida a aquel que la cree. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra de Dios es espíritu y es verdad, es espíritu y es vida. Mi palabra no tiene vida, mi palabra no tiene poder. Yo no le puedo dar vida a un muerto hablándole. Yo no puedo crear nuevas realidades con mi palabra, porque mi palabra no tiene el poder de Dios. Yo sé que muchos cristianos han creído y creen en el poder de la palabra, pero ciertamente la palabra del hombre no tiene poder. Eso es algo metafísico que se ha introducido en la iglesia, pero eso no es algo que la palabra, que la escritura nos enseñe. Fue Dios el que habló y todo fue creado. Fue Dios el que dijo y todo fue hecho. Nuestras palabras no son equiparables, ni siquiera se pueden, ni un poco al poder que tiene Dios en su palabra. Amén. Porque, ustedes dicen, bueno, hermano, pero hay gente que habla por alguna persona y la persona se ha sanado. Sí, es verdad, porque Dios tiene misericordia y por la fe Dios sigue obrando. Nosotros lo creemos, pero también hay gente que uno le ha orado a Dios y la gente se ha muerto. ¿Por qué? Si yo en mi palabra tengo el mismo poder de Dios. Escuchen, esto es lo que algunos creen. Que algunos creen, no, mi palabra tiene el mismo poder que la palabra de Dios. Ajá, sí. Ay, porque cuando vos oraste por un familiar con cáncer, esa persona no se sanó, por ejemplo. Porque si tu palabra tuviera el mismo poder que la palabra de Dios, usted le dice al cáncer desaparece. Y si tu palabra es equiparable a la palabra de Dios, el cáncer desaparece, pero de isofá. Amén. Entonces, para quitarle eso de la cabeza, esa idea de la cabeza, de que nosotros tenemos el mismo poder que Dios en nuestra palabra, eso es falso de toda falsedad. Eso suena muy bonito, eso suena muy espiritual, eso suena muy, no sé, lo que ustedes quieran, pero es un espíritu, es un espíritu. Si fuera así, miren, si fuera así, ningún cristiano se enfermara. Ningún hijo de Dios verdadero se enfermara. Porque si yo tuviera ese poder en mi palabra, yo diría, Señor, sana. Y simplemente, ¿y cuántos cristianos no han muerto de enfermedad? Por ejemplo, el apóstol Pablo, que tenía un aguijón en la carne, poner un ejemplo bíblico,
era el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero Pablo no. Pero Pablo le dijo a Dios que le quitara el aguijón de la carne. Y yo le digo que no, que le bastara su gracia. Pero no entiendo si Pablo tiene el mismo poder que Dios en su boca. Pablo con decir, quítate aguijón, ya. Pero no es así. Eso es una mentira que han inventado y que como suena bonito, espiritual y eso, la gente se la come. Pero eso no es la verdad del Evangelio. Amén. Dice aquí que la palabra de Dios es la que tiene vida y poder. Tú le digo, Lázaro, levántate y anda. Lázaro estaba muerto, Lázaro yedía, Lázaro estaba frío como hielo, Lázaro ya se estaba empezando a podrir, sino que ya estaba podrido. Pero como la palabra del Hijo de Dios, el cual es Dios, tiene poder y vida, los huesos de Lázaro, los órganos de Lázaro empezaron a funcionar, el corazón empezó a bombear sangre rápidamente, el cuerpo de Lázaro empezó a calentarse, las neuronas se activaron, empezaron a hacer su proceso normal, natural, y Lázaro despertó. Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Tiene poder y vida. ¿Amén? No así la palabra del hombre. Amén. Vamos a ver, dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu. Ok. Vamos a hacer este ejemplo un poco explícito para que se entienda. Si yo tengo una espada y yo la introduzco profundo, por ejemplo, en un animal, yo puedo ver lo que hay dentro de ese animal. Por eso dije, vamos a hacerla explícita. Yo puedo ver lo que hay dentro de ese animal. Y si yo tengo una espada de verdad, yo la clavo muy profundo, yo puedo inclusive llegar al hueso de ese animal. Yo puedo ver todo lo que hay dentro de él. ¿Qué pasa? Vamos a llevar eso a lo espiritual. La palabra de Dios, cuando entra en mi corazón, cuando yo la escucho, la palabra va a manifestar todo lo que hay en mí. Escucha. Por eso dice que penetra muy profundo. Dice, fíjense bien, que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu. O sea, la palabra de Dios, si cuando uno le clava una espada a un animal, uno puede llegar a lo profundo del animal y ver las tripas, por ejemplo. Disculpan que use ejemplos tan viscerales, pero para que me entiendan. Si uno cuando penetra una espada de un animal, uno le puede ver hasta las tripas. Eso es lo físico, pero la palabra de Dios hace eso en lo espiritual. Y cuando la palabra cae en el corazón de la persona, manifiesta lo que la persona verdaderamente es, lo oculto de esa persona, lo que la persona verdaderamente tiene en su corazón. Por eso es que nadie puede quedar, siempre cuando la palabra de Dios es predicada, siempre hay una respuesta. Mala respuesta.
los hijos de Israel que salieron de Egipto son ejemplos de una mala respuesta. La palabra de Dios le fue predicada, la buena noticia le fue anunciada por Moisés, acompañada de señales y prodigios poderosos, y ellos, ¿qué se manifestó en el corazón de ellos? ¿Qué dejó en evidencia la palabra de Dios en esa persona? Que era incrédula, que eran rebeldes, que no tenían fe. Eso era lo que reveló, que era idólatra. Eso fue lo que la palabra reveló. Reveló lo que había en su ser. El ejemplo bueno, nosotros. El ejemplo bueno, los hebreos a los que Pablo le está diciendo esta carta. Esta palabra que Pablo le está diciendo y las palabras que ya ellos creyeron van a manifestar en nosotros verdadera fe en nuestro Salvador Jesucristo. Esta palabra que Pablo le está dando a ellos va a manifestar en estos hebreos que ellos permanezcan en la fe, va a manifestar en ellos una fe más férrea, más fuerte, va a manifestar en ellos nuevos ánimos para seguir adelante, va a manifestar en ellos un nuevo el seguir obrando con fe para que la gente no caiga en eso que cayeron los hebreos de que murieron en el desierto. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Cuando ustedes ven que uno le predica a una persona, y uno le predica a una persona, y uno le predica a la persona, y la persona, en vez de mejorar, va en mal en peor, y endurece su corazón cada vez más, eso está manifestando que esa persona no es de Dios, que tiene un corazón duro, que no es de Dios. Se cumple la palabra escrita: no le tires pelas a los cerdos, ni le des los santos a los perros, no sea que se vuelvan a ti y te despedacen. Amén. Y eso que está manifestando la palabra ahí en esa persona, que la persona no es de Dios. Simplemente está manifestando lo que hay en el corazón de esa persona. Incredulidad, idolatría, altivez, orgullo, rebeldía. Eso. Amén. Sigamos, continuemos, hermano. Dice, lo más profundo del alma y el espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios revela todo. La palabra de Dios prueba las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene ese poder. Amén. Mi palabra no tiene ese poder. Mi palabra no puede salvar, no puede dar vida, no puede hacer nuevas todas las cosas. Pero la palabra de Dios sí. Y si nosotros aceptamos la palabra de Dios, si nosotros somos pueblo de Dios, ¿qué pasa con los que somos pueblo de Dios, hijos de Dios? La palabra ya ha hecho ese trabajo en nosotros, pero ¿qué ha pasado? Que como nosotros hemos creído la palabra ha ido limpiando, ha ido acomodando, ha ido mejorando, ha ido perfeccionando lo que nosotros se puede perfeccionar, ha ido quitando lo que ella tenga que quitar para que nosotros podamos hoy seguir en el camino de la fe. Amén. Pero eso es lo que hace la palabra. La palabra de Dios es poder y vida. Entonces, cuando ella entra en la persona, ella va a producir algo en la persona. Si la persona es incrédula, si la persona no es hija de Dios, si la persona es como los fariseos, hijos del diablo, que no escuchaban a mi Señor, es como los que salieron de
de Egipto que no escucharon a Moisés ni le hicieron caso a Dios. Esa palabra que está manifestando en ellos, que ellos están muertos, que ellos son duros de servir, que ellos son incrédulos. A estos fariseos Jesús los llamó hijos del diablo. Amén. Y a estos, bueno, ya vemos que hicieron airar tanto al Señor lo que salieron de Egipto, que no entraron en su reposo. Pero nosotros, ¿qué ha manifestado en ti y en mí? ¿Qué ha manifestado en esos hebreos a los que Pablo dirigió esta carta? Que somos hijos de Dios y que tenemos verdadera fe, y que no vamos a desmayar, y si estamos cabizbajos, la palabra de Dios nos va a librar, si estamos debilitados, la palabra de Dios nos va a fortalecer, y va a producir eso en nosotros para que nosotros sigamos el camino. Esta palabra en esos hebreos, a los que la palabra primeramente fue escrita, esta palabra que va a producir en ellos ánimo, motivación, energía para seguir obrando, como lo venían haciendo, para no dejarse caer por las situaciones que estaban viviendo. Esta palabra va a producir en ellos buenos frutos. Pero en la gente que no es de Dios, la palabra va a producir en ellos, o mejor dicho, la palabra va a manifestar lo que hay en ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente puesto ante aquel que tenemos que tener en cuenta. Claro está, Dios, teniendo este sello, que Dios conoce a lo que son sus. Ya para terminar, hermano. Entonces, a Dios no le vamos a jugar kikiriwiki, como decimos aquí. A Dios no le vamos a ver la cara de bobo, ¿verdad? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios no puede ser burlado. Dios conoce perfectamente a los que son suyos. Y Dios sabe qué ha producido su palabra en nosotros. Y Dios sabe quiénes somos. Porque Dios nos conoce perfectamente, mejor que lo que nos conocemos hasta nosotros mismos. Entonces, nadie se puede esconder de Dios. Y nadie, recordemos que cuando las palabras de mi Señor Jesucristo, cuando le vinieron hablando y Él le dijo, no me hablen de los hombres, porque yo conozco lo que hay en el hombre. ¿Qué manifestó la palabra de Dios en aquellos que la recibieron por medio de Moisés? Incredulidad, rebeldía, idolatría, necedad. Eso era lo que había en su corazón y eso fue lo que la palabra manifestó. ¿Qué ha manifestado la palabra de Dios en ti y en mí? Verdadera fe. ¿Qué ha manifestado la palabra de Dios en ti y en mí? Verdadera vida. ¿Qué ha manifestado la palabra de Dios en ti y en mí? Perseverancia y fortaleza. ¿Qué ha manifestado la palabra de Dios? Que nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué manifestó y qué quería Pablo que la palabra manifestara en esos hebreos? Fortaleza, valentía. Que los que se mantuvieran alerta, que no desmayaran, para que así pudieran con su ejemplo ayudar a los otros a no caer en el error de lo que Moisés sacó de Egipto. Pero ¿cómo hace Dios esto de escudriñar la mente y los corazones de los hombres? A través de su palabra, como ya lo vimos, que es viva, que es vida y poder. Y que es más cortante que todo el espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Y nos hace que entendamos lo que hay verdaderamente en nuestro corazón.
Y Dios, obviamente que lo sabe todo, Él lo conoce perfectamente. Amén. Entonces, en los que no son hijos de Dios, ¿qué manifiesta la palabra? El mal ejemplo. Rebeldía, obstinación, altivez, orgullo. No, que ese Dios nos sacó de Egipto para dejarnos morir en el desierto. Que ese Dios mandó a Moisés para que Moisés no matara de hambre. Que ese Dios, tal. Bueno, murieron y perecieron por el que manifiesta la palabra de Dios. Ejemplo bueno, tú y yo. No, tenemos vida en abundancia, creemos en Dios a pesar de nuestras circunstancias, confiamos en Él, le oramos, le clamamos, gemimos y esperamos en Él. Ejemplo bueno, los hermanos hebreos a los que Pablo está dirigiendo esta carta, ¿qué va a manifestar esta palabra de Pablo en ellos? Fortaleza, valentía. No, vamos a despertarlo, vamos a hacer lo bueno, vamos a seguir obrando, no vamos a desmayar, no vamos a temer, vamos a seguir con Cristo porque nosotros somos hijos de Dios y vamos a perseverar. Amén. Eso es lo que la palabra manifiesta, lo que hay en el corazón. Amén. Y esa cualidad solamente la tiene la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, gracias a Dios por este tiempo de predicación. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que me van a escuchar en sus casas. Gracias a Dios por las personas que toque con este mensaje. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor mío y Dios mío, que me tiene aquí el día de hoy predicando su palabra, no siendo todavía el mejor, teniendo mis defectos, teniendo mis debilidades, pero confiando en Dios, que me fortalece y me seguirá fortaleciendo hasta el día de Cristo. Dios los bendiga, hermanos, Yahvé me los bendiga y me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos despedidos. Somos del pueblo de Dios. Amén y amén.